Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos en la Embajada de Italia. Antes que nada, un saludo por nuestro embajador, Giuseppe Buccino. Por favor. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro evento sobre astrofísica y cosmología. En primer lugar, quisiera destacar que me parece especialmente significativo que la comunidad italiana en España proponga iniciativas de divulgación científica complementarias a las iniciativas de la Oficina Científica de la Embajada, que debe ocuparse principalmente de la cooperación bilateral. Por lo tanto, agradezco al Comites la propuesta de un evento sobre un tema fascinante en línea con las actividades de la Embajada en colaboración con la Oficina Científica con ponentes excepcionales. Empecemos por este último punto. El Comites Italia propuso como oradores a la profesora Nanda Rea y al profesor Eugenio Coccia, dos amigos de la embajada que ya intervinieron esta mañana en la escuela italiana, demostrando una gran sensibilidad hacia los jóvenes. Recordamos que la profesora Rea, por invitación de la embajada, desafió hace 2 años 2 modelos de inteligencia artificial generativa, ChatGPT y Gemini, y ganó, y proporcionó respuestas mucho más convincentes. Quizás deberíamos repetir el experimento, dado que los modelos han mejorado desde entonces, pero también, sin embargo, creemos que Nanda también ha mejorado desde entonces. También recuerdo que el profesor Coccia participó en varias de nuestras iniciativas hace 2 años cuando abogamos por el apoyo de España a la propuesta italiana de albergar el telescopio Einstein en Cerdeña, objetivo que finalmente se logró. La Oficina Científica de la Embajada sugirió invitar para que se sumase a estos 2 campeones nacionales propuestos por el Comites a un reconocido cosmólogo español, el profesor Juan García Bellido, de la Universidad Autónoma de Madrid, ganador del Premio Nacional de Investigación Blas Cabrera 2025, para completar un diálogo ítalo-español de alto nivel. Como ya he dicho, el tema elegido encaja a la perfección con las propuestas recientes de la Embajada, no solo en relación con el telescopio Einstein, sino también considerando nuestro reciente compromiso con garantizar el apoyo italiano al gran acelerador español en Granada para estudios de fusión nuclear. De hecho, recuerdo que toda estrella es o ha sido un reactor de fusión nuclear y por lo tanto que la astrofísica y la física nuclear están inextricablemente unidas. También recuerdo el compromiso institucional del profesor Coccia con la protección civil, otro tema que nos interesa profundamente, como demostró el evento que organizamos el otoño pasado sobre ecosistemación y situaciones de emergencia. Creo que se dan todas las condiciones para un diálogo de gran interés, de gran nivel científico, y les deseo a todos una charla agradable, informativa y animada. Gracias. Gracias, embajador. Ahora tenemos un saludo por el presidente de Comites Madrid, Andrea Lazzari. Buonasera a tutti, un saluto alle autorità, sono molto felice, signor embajador, di essere qui questa sera y porque, como ha dicho, el rol del comité es este puente entre la comunidad italiana y las instituciones. Tenemos italianos de altísimo nivel, el trabajo que está haciendo el profesor Scopetta uniendo toda la comunidad científica nos demuestra que realmente la comunidad es muy fuerte. Aparte de este agradecimiento, quiero agradecer también a mi compañero Sergio Albani, que ha estado el fautor de este encuentro. Hicimos también otro encuentro en el 2024, siempre en la escuela italiana, y el fascino que tiene estos argumentos, que claramente yo de mi parte
lo respiro de una forma mucho más simple, decimos así. Y también la pregunta que esta mañana han hecho los alumnos me han parecido súper interesantes. Y súper interesante, tengo que agradecer lo que habéis comentado. En esta profesión, lo que ha hecho el profesor, no hacerme preguntas ahora, encontraré trabajo, qué haré, qué no haré, ir adelante, seguir vuestro camino, y que creo que es lo que tenemos que transmitir a los jóvenes. Hay oportunidades, hay un credo, como justamente dice, de científicos, y esto tiene que ayudar. Justo para concluir, quiero también subrayar que esos argumentos, especialmente en el momento histórico que estamos viviendo, creo que son muy interesantes para ver que hay algo más que se puede hablar. Y yo saliendo de casas, digo, me pongo una corbata, como me pongo una corbata, he visto los colores que hoy nos han enseñado, no sé si se repetirá alguna imagen esta noche, que es verdad que el universo es muy colorido, ¿no? Como se dice. Entonces, he aprovechado para seguir el tema. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. De nuevo, gracias a vosotros. Muchas gracias, presidente. Bueno, tenemos una hora, lamentablemente, porque dos de los tres ponentes tendrán que marcharse hacia Barcelona. Pero el tercero no, puede quedarse con El tercero se quedará y las preguntas serán todas para él, así que tiene que estar preparado. No, me gustaría decir algo más sobre física nuclear. Soy un físico nuclear, como muchos de ustedes saben, pero no hay tiempo. Y el embajador ya ha dicho que hay una relación muy fuerte con, que digamos, está en la frontera con la astrofísica, con la cosmología, son disciplinas que van juntas. No digo nada más. Solo quiero introducir al moderador de la sesión que vamos a escuchar, que es el doctor Sergio Albani, que es un astrofísico de formación, estudió en Roma Tor Vergata y trabaja desde hace varios años, muchos años yo diría, en Madrid, en SATSEN. Y además de esto es una persona apasionada de comunicación de la ciencia y trabaja en esto dentro del Comitas Madrid. Sergio, por favor, te dejo la palabra. A ver, muchísimas gracias, Sergio, por organizar este evento y, por supuesto, muchísimas gracias, señor embajador, por acogernos aquí en la embajada. Pues voy a presentar a los miembros de este panel. Primero, Eugenio Coccia, que es físico experimental, director del Instituto de Físicas de Alta Energías de Barcelona. Anteriormente fue rector del Gran Sasso Science Institute, director de los laboratorios nacionales del Gran Sasso. Y su investigación se ha centrado siempre en el estudio de las ondas gravitacionales. Eugenio. Luego tenemos a Nandarea, que es astrofísica y profesora en el Instituto de Ciencias del Espacio de Barcelona. Es investigadora principal de un proyecto del Consejo Europeo de Investigación y dirige un grupo dedicado al estudio de estrellas de neutrones y magnetars. Y además tenemos a Juan García Bellido, que es catedrático de Física Teórica en la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los principales expertos europeos en cosmología del universo primitivo, y recibió en 2025 el Premio Nacional de Investigación Blas Cabrera en Física. Juan. A ver, entonces, antes de empezar con este panel, quería simplemente dedicar unas palabras para explicar brevemente el significado de este encuentro, del encuentro de esta tarde, cuyo título es Il volto del universo, que sería el rostro del universo. Y cuando nosotros hablamos del rostro de una persona, también pensamos en sus sentidos, como por ejemplo la vista y el oído, que nos permiten de alguna manera percibir el mundo. Y entonces con nuestros ojos y nuestros oídos podemos recoger información y utilizar esa información para de alguna manera explicar el mundo que nos rodea. Y de alguna manera la ciencia intenta hacer algo parecido para intentar reconstruir el rostro del universo. Y para hacerlo, para poderlo comprender, tenemos a día de hoy dos caminos fundamentales: observar y escuchar. ¿Qué quiero decir con observar?
Durante siglos los seres humanos hemos mirado a las estrellas, hemos mirado a las galaxias, a objetos extremos como las púlsares, luego hablaremos de esto, pero observando principalmente la luz. Entonces, al principio hemos observado esta luz con nuestros ojos y luego con instrumentos siempre más complejos, cada vez más potentes como telescopios y detectores. Pero además a día de hoy podemos también escuchar al universo. ¿Qué significa esto? Significa que hay señales que nosotros no podemos ver directamente, pero sí podemos detectar y podemos medir. Un ejemplo muy importante son exactamente, supuestamente, las ondas gravitacionales producidas por fenómenos muy energéticos del cosmos, y a día de hoy con grandes instrumentos construidos aquí en la Tierra podemos medir estas señales y obtener nueva información sobre el universo. Y entonces, combinando lo que observamos y lo que escuchamos, podemos comprender cada vez mejor el cosmos, su origen, su evolución y las leyes que gobiernan sus fenómenos. Entonces, para hablar de este tema, aquí tenemos a estos tres científicos de primer nivel internacional que trabajan en algunas de las fronteras más avanzadas de la física y de la cosmología. Y la conversación de esta tarde, pues vamos a hacer 3 rondas de preguntas y luego dejamos espacio al debate y a las preguntas del público. Entonces, comenzamos con la primera ronda y lo que he pensado es utilizar un poco el esquema periodístico de las 5 W y más la H para intentar entender un poco el marco general de ese encuentro. Entonces, Nanda, empezamos por ti. Nosotros, los seres humanos, estamos hechos de los mismos átomos de las estrellas. Vivimos en ese pequeño planeta rocoso que gira alrededor de una estrella bastante común y en la periferia de una galaxia entre millones de galaxias. Esa es un poco la imagen simplificada que podemos tener. Pero para ti, ¿cuál es el marco correcto que deberíamos tener hoy en mente? ¿Quiénes somos realmente? ¿Dónde estamos en el universo? En Madrid. Bueno, una pregunta muy filosófica esta, más que científica. Yo creo que es muy bonita esta imagen de, claro, nosotros somos un planeta como muchos otros, con una estrella como muchas otras, en una galaxia como muchas otras. Probablemente hay otros como nosotros, igual no en este momento, o igual sí, no lo vamos a encontrar nunca, porque las distancias son enormes. Pero claro, ¿qué tenemos de peculiar comparado a otros planetas en este momento, por ejemplo? Y yo diría que una diferencia fundamental que tenemos, que no somos solo seres vivientes en un planeta rocoso, somos seres vivientes en el universo que intentamos comprender el universo mismo. Entonces, no solo somos, pero lo intentamos comprender por qué estamos aquí, por qué lo estamos mirando y qué estamos mirando. Y esto es un poco la base de los astrofísicos, de la física en general y de los científicos, de hacerse preguntas, no solo estar ahí tirados en un planeta rocoso, pero preguntarse por qué estoy aquí y conseguir contestar muchas de estas preguntas, de hecho. ¿Te he contestado? Sí, diría que sí, gracias. Sí, contestaste al who y al where, entonces pasamos ahora al what y al when. Eso es para ti, Juan. Cuando hablamos del universo, hablamos de estrellas, hablamos de galaxias, hablamos de grandes estructuras cósmicas, en un sistema que tiene una historia de aproximadamente 13.800 millones de años. Entonces, ¿de qué está hecho el universo y en qué fase de su historia cósmica se sitúan los procesos que han generado las estructuras que observamos hoy? Bueno, eso vuelve a ser también una pregunta bastante filosófica. Lo que pasa es que requiere de observaciones que son limitadas, dado que somos, como decía Nanda, sencillamente unos pequeños animales que vivimos en un planeta rocoso. De manera que hasta hace muy poco creíamos que todo de lo que estábamos hechos eran elementos similares a los que nosotros estábamos hechos. Lo sorprendente es que hace unas décadas, en el caso de la materia oscura algo más tiempo, quizá 100 años, nos hemos dado cuenta de que el contenido del universo no es solamente átomos de los cuales nosotros estamos hechos, sino que hay algo más ahí fuera. Esa materia oscura y esa energía oscura que parecen dominar en estos momentos la expansión del universo son cosas que no entendemos. Es uno de los grandes misterios del universo, entender de qué está hecho el universo.
no de qué estamos hechos nosotros, dado que eso lo podemos explorar bien, lo hemos hecho a lo largo de nuestra introspección, si queréis, buscar dentro de nosotros y de los materiales de los cuales estamos hechos, golpeando unos con otros, entender cuál es la constitución de la materia, de qué manera esa materia se forma estructura en términos de átomos y más allá, en el interior de estos átomos, los núcleos y dentro de los núcleos los protones y neutrones y dentro de los protones y neutrones los quarks. Llega un momento en el que las energías que alcanzamos en los aceleradores no nos llegan más allá de esa naturaleza de quarks y leptones, pero claramente esto no es suficiente para explicar el contenido del universo y es más, para explicar cómo hemos llegado aquí, a este estado, donde podemos observar, como escribía Nanda, esta estructura muy grande de galaxias, en cúmulos de galaxias, etcétera, que claramente tuvo un comienzo violento en el Big Bang, tuvo un comienzo muy energético, muy denso, que poco a poco fue expandiéndose, enfriándose y formando estas estructuras de las que hablaba, de manera que entender la constitución del universo pasa por ese periodo de observación y de experimentación. Y como decía, a lo mejor en un futuro tenemos otra sorpresa y aparecen nuevos constituyentes de la expansión del universo. Es más, parece que en los últimos meses, y esto es fascinante, que la cosmología esté evolucionando tan rápidamente como para que nuestras ideas que creíamos estaban bien asentadas hace décadas empiezan a tambalearse. Bueno, pues creemos que esa energía oscura que mencionaba antes deja de ser lo que pensábamos. La densidad de energía asociada a esa energía oscura parece estar evolucionando con el tiempo. Y eso nos lleva a preguntarnos otra vez, ¿por qué? ¿Qué lleva a la densidad de energía a cambiar con el tiempo? Si esos resultados finalmente, con esas observaciones, se confirman, abriríamos las puertas a un nuevo entendimiento de la materia. Abriríamos las puertas a probablemente concepciones que van más allá de lo que entendemos hoy en día en términos de la física teórica, la relatividad general, la mecánica cuántica, la termodinámica. A lo mejor necesitamos explorar nuevos territorios. O sea que creo que es un momento fascinante en el que todavía nos queda mucho por entender y yo diría que todavía la cosmología no se ha sentado. Estamos descubriendo y sin duda nos quedan décadas por delante. Vale, muchísimas gracias. Eso lo vamos a profundizar un poco más en la tercera ronda, donde hablaremos de las fronteras que se van abriendo en la investigación. Y Eugenio, pues faltan el why y el how. Entonces hoy tratamos de estudiar el universo, observándolo con instrumentos cada vez más avanzados, pero la pregunta es ¿por qué estamos estudiando el universo? Y de verdad, ¿a través de qué instrumentos y métodos podemos hoy observarlo? Bueno, investigamos el universo porque tenemos la curiositas, se dice en latino, la curiosidad, ¿no? No estamos solo presos de los instintos, tenemos algo más, tenemos la necesidad de conocer en nuestro entorno y somos conscientes. Esto es, no está claro cuál es la ventaja evolutiva de ser conscientes, de no ser como los otros animales. No es obligatorio ser conscientes, no es obligatorio evolucionar hacia la conciencia. Hay hormigas que son las mismas desde millones de años, son perfectas, no evolucionan. Hay bacterias que son las mismas en billones de años. Nosotros no, somos una especie muy joven, en media una especie vivente tarda 5 millones de años antes de terminar, decimos, esa es la media, y nosotros somos mucho más jóvenes y tenemos entonces mucho más recorrido, ¿no? que hacer. Entonces, el porqué está connaturato con nuestra naturaleza. Queremos saber cuál es nuestro lugar en el universo. Queremos saber por qué estamos aquí y nos contamos historias fascinantes, que toman el nombre de religiones a veces, ¿no? Y bueno, tenemos necesidad de contarnos historias, de comprender, de entender. Es nuestra rama evolutiva que ha tomado esa dirección. Puede ser que seamos un experimento en la evolución de la vida en la Tierra. Y no podemos evitar de preguntarnos entonces, de hacernos estas preguntas. Es nuestra naturaleza.
¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos con instrumentos siempre mejores. Hemos empezado mirando, como tú decías, mirando las estrellas, mirando todo esto, y luego hemos desarrollado instrumentos nuevos. El primero, el telescopio, que Galileo con el cual Galileo apuntó en el cielo, no en la tierra para ver las banderas de las... ¿eh? También, pero sobre todo lo apuntó hasta Júpiter y descubrió las lunas de Júpiter. Y esto no estaba escrito en ninguna parte. No estaba escrito en la Biblia, no estaba escrito en el Corán. Nadie había hecho una descubierta fundamental. Había descubierto que somos ignorantes y que la investigación merece la pena porque nada está ya escrito. Y esa es un poco la revolución galileana de verdad. Desde entonces hemos desarrollado instrumentos nuevos, ventanas nuevas de la astronomía, no solo en la óptica, también en la infrarrojo, en el ultravioleto, en los rayos gamma, en los ondaradios, y cada vez que se ha abierto una nueva ventana hemos descubierto cosas que nadie había previsto. Nadie lo había predecido, como las lunas de Júpiter. Eso es fantástico. Y esto da decimos, esta es la sangre de la investigación, la curiosidad. Muchas gracias, Eugenio. Pasamos entonces a la segunda ronda, que es dedicada a algunos de los fenómenos más extremos del cosmos. Entonces, Juan, empezamos por ti. Cuando hablamos del universo primitivo, de la inflación cósmica, nos referimos a procesos que ocurrieron en los primeros instantes tras el nacimiento del cosmos. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en esos primeros momentos del universo? Bueno, vamos a ver, no tenemos evidencia directa de lo que ocurrió durante la inflación. Por ahora es una teoría, es decir, es una propuesta teórica basada en una estructura matemática que permite hacer predicciones sobre algunos aspectos de esa época, en concreto sobre cuáles son los grumos que en el espacio-tiempo van a dar lugar a las estructuras que encontramos en el universo hoy en día, como galaxias, como los de galaxias. Además, deja una huella en ese fondo cósmico de microondas que queremos estar relacionado con ese universo caliente que mencionaba al comienzo. Entonces, gracias al fondo cósmico de microondas podemos hacer predicciones sobre cómo van a evolucionar esas estructuras, pero de ahí inferir cuál es la dinámica responsable de inflación es un gran salto. Creemos que eso ocurrió en los instantes iniciales del universo, energías que están muy por encima de nuestro alcance en los aceleradores de partículas. No podemos reproducir las condiciones, igual que podemos hacerlo en otros aspectos, como por ejemplo el quark de gluones y plasma de gluones y quarks que hay, que formaron finalmente los nucleones, pero creemos que esta energía ocurrió a energías mucho más altas y todavía no la hemos podido explorar con los aceleradores. De manera que, por ahora, esa idea de inflación, que hace unas predicciones concretas que son contrastables y que efectivamente están de acuerdo con las observaciones, por ahora solamente podemos decir que están de acuerdo con las observaciones, no que esa teoría es la responsable de las medidas. Naturalmente, seguimos explorando. Hay posibilidades de poder testar esta teoría mejor viendo ciertos aspectos de ese fondo de radiación, no solamente la energía de los fotones que nos llegan, sino también la polarización de esos fotones. Y es posible que en un futuro, con satélites más sofisticados, LIGHTBIRD se ha propuesto, o quizá en tierra, con el SIMOS Observatory, seamos capaces de medir esa contribución en la polarización que induce la inflación. En ese momento podríamos constatar que efectivamente algo parecido a inflación debió ocurrir. Ahora, ¿cuál es la dinámica real que ocurrió entonces? No creo que seamos capaces de inferirlo, solamente veremos una descripción efectiva. Ahora, lo que sí que es sorprendente es que solamente con esa propuesta se resuelven muchos problemas que hasta entonces tenía el modelo estándar de la cosmología, la teoría del Big Bang. En concreto, ¿por qué vemos que el fondo cósmico de microondas es homogéneo? Es decir, que miramos en distintas direcciones del cielo y vemos la misma temperatura, como vieron Penzias y Wilson en los años 60. Entonces, responde a muchas preguntas, digamos, de condiciones iniciales del universo. Ahora, que esa teoría de inflación sea realmente la respuesta, yo creo que por ahora es una descripción que es válida, es decir, igual que la teoría de la relatividad general, es válida hasta donde el momento en el que deje de ser válida, ¿no? Y eso yo creo que es importante como propuesta científica. Todo lo que propone el ser humano
Son estructuras matemáticas que tienen unas predicciones y que valen hasta donde las observaciones las confirman. En el momento en el que haya otras observaciones, como ocurrió con la teoría de Newton, que desbancan estas teorías, tendremos que dejarlas de lado. Es una de las cosas más maravillosas, quizá, de esa inspección o de esa curiosidad que tiene el ser humano, y es que si no está descrito por algo y esa descripción no es válida, somos muy rápidos en descartarla en favor de la siguiente descripción. Por eso debemos siempre estar dudando sobre nuestra forma de entender el universo. Yo creo que esa es la clave de un científico, no solamente el ser capaz de hacer predicciones sobre el comportamiento de la naturaleza, sino también ser capaces de reconocer la duda en esa exploración y que, naturalmente, nuestras capacidades son limitadas. Tenemos telescopios, tenemos pronto grandes detectores de ondas gravitacionales, como Eugenio sabe muy bien, con el Einstein Telescope, pero necesitamos abarcar más y más observaciones para poder confirmar si esas teorías que en estos momentos funcionan han de ser desbancadas o no. Yo creo que eso es importante, y este origen del universo es uno de esos lugares donde más acuciante es la pregunta de la validez de esas teorías. Muy bien. Y Nanda, para ti, tú estás estudiando uno de los objetos más fascinantes del universo, que son las estrellas de neutrones. Entonces, exactamente, ¿qué es una estrella de neutrones y por qué se consideran algunos de los laboratorios de física más extremos del universo? Para contestar la pregunta tengo que empezar por qué es una estrella. Una estrella se forma con nubes y gas en sitios de las galaxias donde las densidades van a ser tan altas que empiezan a encenderse reacciones nucleares de algún tipo. Entonces, cuando esto pasa, se genera una presión, que la presión de radiación contra la gravedad, y la estrella se enciende, porque cada una de estas reacciones genera un fotón y otras cosas, y esto es lo que vemos del Sol y de todas las estrellas. Pero no están así toda la vida, y las estrellas evolucionan, y evolucionan dependiendo de la masa que tienen, más o menos, y de qué tipo de material están hechos. Entonces, más pequeña la estrella, más dura, como más tiempo va a durar, como el Sol. Más grande es la estrella, menos dura, y más grande es la explosión que hace cuando termina, que se llaman explosiones de supernova, que son los eventos más extremos, entre los más extremos que tenemos en el universo, y los vemos en otras galaxias muy lejanas, son muy importantes además. Entonces, con esta explosión de supernova, lo que se queda de la parte central de todas las estrellas, por ejemplo, de las estrellas del Orión, que veis, la mayoría son estrellas muy masivas, todas las que vemos a ojo normalmente son muy masivas, si no son planetas son muy masivas porque son más brillantes en general. Entonces, cuando explotan, se generan estas estrellas muertas, la llamamos objetos compactos porque son muy compactos, que pueden ser una enana blanca, que es como se quedará el Sol, o unas estrellas de neutrones, y a veces, si la estrella empieza muy masiva, un agujero negro. ¿Y qué son? ¿Cuál es la diferencia entre una estrella muerta y una estrella viva? La estrella viva la vemos porque emite fotones, porque está produciendo, está quemando adentro. Una estrella muerta, una estrella de neutrones o una enana blanca en general la vemos porque está muy caliente. Un objeto caliente, si vosotros calentáis cualquier cosa en casa, se queda rojo, apagáis la luz y lo veis porque es caliente. Entonces puede emitir una luz que es luz térmica en general. Y esto es lo que en general pasa a una estrella de neutrones. Además, con esta formación tan crítica que ha tenido con la explosión de supernova, se generan campos magnéticos de los más extremos que hay. Entonces, no solo la densidad de estas fuentes son extremas, imaginad el Sol en algo grande como la mitad de Madrid, 10 kilómetros de radio, una bola con la masa del Sol. Entonces, para daros una idea, si cogéis una cucharita pequeña de estrella de neutrón, puede pesar como toda una montaña, como todo el Everest, porque es extremadamente denso. Entonces, estas cosas densas también crean campos gravitacionales muy fuertes, y con estos campos magnéticos también tienen campos magnéticos fuertes. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque ¿qué pasa a la materia, a un plasma o cualquier tipo de materia que conozcamos o que no conozcamos bajo un campo tan alto? No hay otros laboratorios donde podemos testearlo. ¿Y esto por qué nos interesa? Nos interesa por muchas razones. Una de estas es, por ejemplo, que la mayoría de los avances tecnológicos que hemos tenido en los últimos 100 años es porque hemos comprendido lo que pasa a
materia en diferentes fases, bajos campos de diferentes tipos, como los trenes de levitación o como la resonancia magnética que hacemos, muchas cosas, hasta los móviles. Entonces es muy importante conocer la física de base ahí. Además, son relojes perfectos, porque tienen estas grandes densidades, giran también muy rápido, casi a algunos milisegundos, y son como de unos relojes perfectos que tenemos en toda la galaxia. Y esto nos ayuda por muchas cosas. Primero, podemos utilizarlo como GPS. Si queremos dejar nuestro sistema solar y enviar algo a otra estrella que en 1000 años, 2000 años vuelva aquí, para esta sonda saber dónde está la Tierra, tiene que tener un GPS, tiene que saber dónde está ella misma y cómo volver. Y la única forma de hacer esto es mirando los púlsares, porque sabemos que si mira ahí hay algo de 33 milisegundos, si mira ahí hay uno de 1, si mira aquí hay uno de 1 segundo y puedes triangular. Y además, por la misma razón, se pueden utilizar como detectores de ondas gravitacionales, porque cuando pasa una onda, todas a la vez pueden ralentizar y mover su periodo, todas a la vez en el mismo instante que pasa la onda. Entonces son muy interesantes por mucho tipo de ciencia y es por eso que se estudian desde la física de base, la física nuclear, la física de partículas, la astrofísica, como detectores de ondas gravitacionales por muchas razones. Muchísimas gracias, Nanda, súper interesante. Y pues acabas de mencionar las ondas gravitacionales, entonces pasamos a Eugenio. Las ondas gravitacionales han abierto una nueva forma de estudiar el universo. Entonces, a ver, la misma pregunta de Nanda, ¿qué son las ondas gravitacionales y por qué es tan importante detectarlas hoy? Bueno, las ondas gravitacionales son unas ondas que es una deformación del espacio que viaja a la velocidad de la luz. Según la teoría de Einstein, el espacio-tiempo que nosotros vemos como vacío, en realidad es elástico, es flexible. Es como si estamos dentro de una gelatina. Y ¿dónde está la materia? ¿Dónde está la masa? ¿Dónde está el Sol, por ejemplo? El espacio está muy deformado. Y la vemos, esa deformación, porque la Tierra no va en línea recta, ma hace un elipsis alrededor del Sol. Y esta elipsis es el signo del hecho que el espacio está deformado alrededor del Sol. Entonces es una forma diferente de explicar la gravedad. No es la gravedad explicada como Newton, una fuerza proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es que donde está la materia, el espacio-tiempo se deforma y todos los cuerpos viajan libres, pero siguiendo las líneas más cortas de ese nuevo espacio-tiempo. Explicada así, donde dos estrellas, por ejemplo, chocan o giran, es claro que es como si dos patitos en la superficie de un lago, de un estanque, se recorrieran, ¿no? Hace una onda, se propaga una onda, una deformación del espacio que viaja a la velocidad de la luz. Y la forma de esta onda que recibimos nos dice qué es la fuente, cuál es la fuente. Y explicándolo de una manera muy sencilla, se puede decir que detectar las ondas gravitacionales es como tener el oído hacia el universo, como si el universo no solo nos envía fotones, lo vemos, ¿no? También nos envía sonidos, nos envía vibraciones, para decirla mejor, porque el sonido es la vibración del aire, ¿no? En el vacío no hay el aire, pero el espacio mismo que va a vibrar. Y entonces es para explicar, yo he dicho esta mañana, para explicar cómo se hace que una onda, una forma de onda nos da informaciones sobre la fuente o sobre el instrumento. He dicho, por ejemplo, si entráis en ese espacio, todo negro, sin luces, solo vemos la corbata del presidente del comité, que es tan colorada, pero aparte esta, suponemos que no tiene corbata, todo está dark, no está sin luces. No sabemos qué está allí, pero por ejemplo aquí hay un pianofuerte.
un piano. Y hay alguien que suena una nota de ese pianoforte. Entonces nosotros, a distancia, no vemos nada, pero sabemos que hay allí un instrumento musical. Y si somos un músico, sabemos también cuál es la nota que ha sido tocada. Y si somos un acordador, no sé si se dice acordador, sabemos también si el pianoforte es de alta calidad o si es de calidad baja, decimos. ¿Cuántas informaciones nos llegan de una forma de onda de un segundo? Es increíble. Eso es lo mismo para las ondas gravitacionales. Estos detectores detectan las vibraciones del espacio y los agujeros negros nos mandan una cierta música, una cierta nota, las estrellas de neutrones otra, y entonces es como si el universo, que hasta ahora ha sido como un filmado mudo, adquisiera la posibilidad de tener el sonido, ¿no? Es una fuente de información complementares totalmente diferente que nos hace decir que es una nueva astronomía. Muchísimas gracias. Entonces vamos ahora a la tercera ronda. Esa es dedicada, como decía antes, a las fronteras actuales de la investigación. Y Juan, entonces empezamos por ti esta última ronda, mirando hacia el futuro de la cosmología. ¿Qué tipo de observación podría realmente poner a prueba o cambiar nuestros modelos actuales del universo primitivo? Bueno, si llamas universo primitivo inflación o el descubrimiento de una transición de fase a altas energías, sin duda las ondas gravitacionales sería el mensajero de esa información. Y cuando digo el mensajero es que naturalmente hay muchos mensajeros, no solamente están los fotones, están los neutrinos, están las partículas aceleradas, rayos cósmicos, también las ondas gravitacionales. La diferencia entre todos ellos es en qué momento se desacoplan. Mientras que los fotones son esencialmente los últimos en desacoplar cuando el universo tenía 380.000 años, los neutrinos cuando el universo tenía un segundo, las ondas gravitacionales, precisamente porque son tan débilmente interaccionantes con la materia, se desacoplaron probablemente en el momento inicial, cuando se formaron por primera vez durante ese periodo de inflación. De manera que nos pueden traer información de cómo era el universo entonces. Por eso es tan importante ver los efectos que tienen estas ondas gravitacionales en la materia. En concreto, en los fotones que se dispersan por última vez en ese plasma caliente antes de que se empezaran a formar los átomos y que dejan una polarización en esos fotones que nos llevan una señal de cuáles eran las ondas gravitacionales generadas durante la inflación. Por eso yo creo que para poder entender ese universo primitivo va a ser necesario ampliar nuestros desarrollos tecnológicos, ampliar nuestras capacidades de observación, desarrollar nuevas técnicas. Es posible que estos satélites, como mencionaba antes de Lightbird, o estos experimentos en tierra, Summer Observatory, lleguen a percibir por primera vez las ondas gravitacionales generadas durante inflación. Eso sería una tremenda revolución, nos daría la escala a la cual la inflación ocurrió, y eso todavía es una gran incógnita, nos diría que algo como inflación realmente fue responsable de la formación de la estructura que vemos en el universo. Y además nos daría pistas de ese comienzo caliente del universo. Porque lo que entendemos es que al final de inflación, contestando esa pregunta en detalle, se produjo toda la radiación en la materia que vemos. Es el final de inflación, esa conversión de energía potencial de ese inflatón en radiación y materia, lo que llenó el universo de materia y radiación. Y es lo que más tarde daría lugar, con esa evolución lenta, que duró miles de millones de años, a toda la estructura que vemos hoy en día. Entonces, todo estaba en su germen en esas fluctuaciones que vemos, tanto en el fondo de radiación como, eventualmente, en el fondo de ondas gravitacionales. O sea que creo que tenemos todavía mucho que desarrollar, como decía al comienzo. Nos faltan posiblemente nuevas tecnologías, y cuando digo nuevas tecnologías estoy hablando no ya de interferómetros láser, es posible que sea necesario usar la interferometría atómica, encontrar en otros regímenes de frecuencias distintos a los explorados por los actuales detectores, que es alrededor del hercio hasta el kilohercio, de ahí la analogía con el sonido, en frecuencias de milihercio, quizá, posiblemente con estos satélites como el Laser Interferometer Space Antenna, LISA, será lanzado al espacio dentro de un par de décadas.
y también usando la información que comentaba Nanda sobre la llegada de los pulsos de las estrellas de neutrones, que nos dan información del paso de las ondas gravitacionales que han distorsionado la localización de esas estrellas y que nos permite detectar que ha pasado por ahí un fondo cósmico, posiblemente un fondo cósmico de ondas gravitacionales. Ahora lo que planteaba es un desarrollo tecnológico que va no a bajas frecuencias, como hasta ahora he descrito, sino a muy altas frecuencias, más allá del megahercio, quizá incluso gigahercios, comparables a las frecuencias que tenemos hoy en día en microondas, que también son los gigahercios. Allí donde en estos momentos no hay detectores de ondas gravitacionales, pero que es posible con la tecnología que se está desarrollando, tecnología atómica y cuántica, seamos capaces de usar la metrología cuántica para conocer el comportamiento detallado de esos haces de átomos que están entrelazados y ver de qué manera el efecto de la onda gravitacional que ha atravesado esos haces entrelazados, mecanocuánticamente entrelazados, nos den pistas de ondas gravitacionales en un rango de frecuencias completamente inesperado o al menos inexplorado. De la misma manera que el rango de frecuencias electromagnéticos sabemos que cubre muchos órdenes de magnitud, desde radio a gamma, decenas o centenas de órdenes de magnitud. En el caso de las ondas gravitacionales estamos seguros de que solamente las hemos descubierto todavía definitivamente en hercios, en cientos de hercios. Sin duda se abrirán nuevas ventanas. Y ahí es donde tendremos los desarrollos necesarios para poder comprender el origen del universo. Perfecto. Estamos hablando muchísimo del campo de las ondas gravitacionales, entonces esas ondas gravitacionales nos dan una auténtica revolución, entre comillas, científica. Y entonces una pregunta para ti, Eugenio, es ¿cuál será el próximo gran salto observacional que esperamos en los próximos años? Buena pregunta, porque con los detectores actuales hemos descubierto muchísimos agujeros negros imposible de ver sin las ondas gravitacionales, muchísimos, más de 100 que se aparejan, que se funden. Pero obviamente tenemos la gana de desarrollar instrumentos más sensibles para ver más lejos, no solamente el universo que está más cerca, pero llegar hasta el Big Bang en principio. Y entonces este instrumento nuevo se llama Einstein Telescope y es un interferómetro como los otros que han descubierto los primeros señales. Es un interferómetro que se tiene que realizar bajo tierra porque tenemos que minimizar el ruido sísmico. Entonces irá bajo tierra. El sitio más adecuado en Europa está en Cerdeña, como decía el embajador, porque la Cerdeña, la isla de Cerdeña, no hace parte del continente desde el punto de vista geológico. Está muy estable y prácticamente el ruido sísmico es el más bajo que en el resto de Europa. Entonces es el lugar ideal donde construirse este detector. Italia quiere construirlo allí. Ahora se está decidiendo si hacerne solo uno o dos. Y el segundo podría ser en Alemania o en Holanda, a ver. Pero el de Cerdeña parece prácticamente seguro. Italia se ha comprometido de poner el dinero suficiente si se hace appunto en Italia. Y con este es la frontera. Vamos a poder medir agujeros negros en las primeras fases del universo, cuando todavía no estaba la materia, ver si hay agujeros negros primordiales, como se dice, hechos de energía, ¿no? De materia. Eso sería un descubrimiento fantástico, porque los agujeros negros que vemos ahora son muchos. Podrían explicar la materia oscura, este otro misterio, puede ser. Entonces, merece la pena de ir hasta el confín del universo para ver para desarrollar esta nueva astronomía. Esto en la Tierra. En el cielo, como decía él, hay el interferómetro puesto en el cielo con 3 satélites, porque en la Tierra no puedes medir ondas
que se confunden con la vibración de la Tierra. Ondas que son de frecuencia más baja de un Hertz no se pueden medir en la Tierra. Entonces, para medir fuentes muy grandes, como los agujeros negros supermasivos del centro de la galaxia, tiene que ir a frecuencia más baja y realizar un interferómetro con un brazo de millones de kilómetros. Eso se llama LISA, este proyecto futuro. Entonces, estos dos son las dos fronteras en el espacio, en la Tierra, para que la astronomía gravitacional tome de verdad una dimensión universal. Vale, muchísimas gracias, Nanda. Hemos empezado por ti, concluimos por ti. Hablando de las estrellas de neutrones, porque todavía quedan muchas incógnitas abiertas. Entonces, ¿cuál es hoy una de las grandes preguntas aún sin respuesta sobre estos objetos que podría a lo mejor cambiar nuestra comprensión de la física fundamental? Bueno, yo diría que es la ecuación de estado. ¿Qué es la ecuación de estado? Entonces, cada materia, cada cosa está en equilibrio de alguna forma cuando sus presiones, su temperatura, sus densidades de alguna forma están balanceadas. Entonces y esta es la que nosotros llamamos ecuación de estado. Y normalmente de materia normal sabemos perfectamente cómo funciona, de hecho llevamos siglos sabiéndolo, mientras materia tan densa y bajo campos tan altos no sabemos exactamente qué hay adentro. Entonces, no sabiendo ni qué tipo de partículas hay adentro. Dice, pero sabemos muchas cosas porque las vemos tan calientes, las vemos en banda X, la vemos en banda radio, la vemos en banda óptica, las vemos desde hasta en otras galaxias. Entonces, algo sabemos. Entonces, sabemos cómo funciona su corteza, la parte exterior, que es la que vemos. Sabemos un poco de su magnetosfera, pero qué hay adentro, que es el 90% de la masa de estas estrellas, no tenemos idea. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Porque es importante porque puede haber nueva física que no hemos entendido aún. Y nueva física, siempre cuando hay nueva física de base, luego esta abre una puerta a muchísimas cosas que hasta pueden ser desarrollo tecnológico luego al final. Entonces, yo diría que esto es una pregunta muy importante y es por eso para abarcar esta pregunta necesitamos físicos nucleares, físicos de partículas, astrofísicos. Hay muchísimo tipo decimos de background que tiene que tener la comunidad para comprender exactamente qué hay dentro de estas estrellas. Y es muy importante porque de verdad podemos descubrir hasta nuevos tipos de partículas que no sabemos que existen, por ejemplo. Y luego mirarlo con las observaciones y hacer tests y ver si nuestra teoría estaba correcta o no. Y esto es lo que un científico hace cada día. Piensa algo, tiene una intuición, un poco como un músico, de alguna forma, es un poco algo artístico, que tiene una herramienta que es la física, la mates de base que nos han enseñado en los libros en la uni. Pero luego nosotros no tenemos la respuesta a nuestras preguntas, no están en los libros, somos nosotros que tenemos que escribir el libro. Y entonces, ¿cómo hacemos este paso? De la misma manera que uno que hace improvisación, jazz, hace el paso y digo, vale, aquí le pongo la novena, ya, a ver qué sale. Muchas veces sale muy bien, pero esto normalmente sale bien cuando muchas otras veces te ha salido mal hasta que has aprendido qué hacer para que salga bien. Esto es exactamente lo mismo. Y entonces esta intuición que tienes que ir a testear con instrumentos, con mates, con teorías y observaciones. Y esto es lo que esperamos de hacer en las próximas décadas con varios instrumentos que están ahí desarrollándose y de verdad saber de qué materia están hechas estas fuentes. Vale, muchísimas gracias. Entonces, con esto concluimos las preguntas preparadas para nuestros ponentes. Sergio, si quieres, abrimos el espacio para preguntas del público. Claro. Muchas gracias, la verdad. Y bueno, es increíble, pero tenemos un cuarto de hora para preguntas del público, gracias a los ponentes y al moderador. Tenemos todavía tiempo. Y si hay algunas preguntas, por favor. Yo tengo muchas preguntas. Es una amenaza, ¿eh? Así que os invito a preguntar. Igual puedo... Antonio. Bueno, preséntate. Buenas tardes, Antonio Chardo. Encantado, gracias a todos por acogernos.
Una pregunta, curiosidad, intentando hacer un paralelismo entre la ciencia del universo, la ciencia o pseudociencia médica. ¿Qué es lo que existe entre las personas, ya que hablamos de ondas, hablamos de materia, y si existe algo que pueda estar justificando también las relaciones personales debido a estas ondas que, ¿no?, en las cuales vivimos? Un poco de filosofía. Bueno, puedo intentar. Empecemos con decir que nuestro deber como científico es poner en duda las cosas. Entonces, tenemos de alguna forma que ir más allá de lo que conocemos ahora y de lo que nos dicen nuestros libros y de lo que nos dicen nuestras fórmulas, porque así se ha descubierto la relatividad general, la física cuantística, todo se ha descubierto así, poniendo en duda lo que había. Entonces, que nuestro cuerpo es masa, lo sabemos. Que en nuestro cuerpo hay fluidos que se mueven, hay corrientes, son todas cosas que tenemos en el cuerpo. Y sabemos que cuando hay corrientes, hay fluidos, hay masa, se generan ondas de varios tipos. Sí, siempre. Esto lo sabemos de la física. Ahora, ¿cómo esto exactamente luego desde aquí va a pasar más a la parte más filosófica o más hasta médica? Esto ya es más difícil, es un terreno que yo creo que aún no hay muchas posibilidades, hay muchas cosas que se han propuesto, sí, pero ninguna de estas son totalmente demostradas, igual lo serán en 10 años, que sea por un lado o que sea por el otro. Pero de momento yo no te sabría decir si las relaciones entre personas dependen de ondas. En nuestro cerebro hay ondas, hay muchas cosas que nos generan ondas, somos circuitos, entonces podría ser, sí. En muchas cosas sí que se han demostrado, pero ahí, así en general, no lo sé, no te sabría contestar. Sí, por favor. Me gustaría añadir una maravillosa intervención de Nenda. Es que quizá no son ondas. A lo mejor lo que ocurre es que nosotros, como todo individuo viviente, tenemos esas reacciones y también se producen exudaciones, olores. De manera que lo que propagamos no son la información en términos de corrientes electromagnéticas o cualquier otra cosa, sino que estamos transmitiendo moléculas, algunas bastante complejas, y esa información va en química, va en las relaciones, en las cargas de esas moléculas. De manera que cuando le llega a otra persona, cuando se dice es que tienen química, se entienden bien. Muchas veces realmente ha habido una transmisión de información por intercambio de moléculas. Esas moléculas solamente se pueden intercambiar a distancias relativamente cercanas. Si nos vamos al otro lado de la habitación, probablemente esas relaciones no ocurren. A distancia suficientemente cercana, donde uno entra en una conversación íntima con otra persona, es posible que esas reacciones químicas sí que estén motivando respuestas en nuestro cerebro sobre algo que te está transmitiendo. Naturalmente no es verbal, no es una transmisión verbal, no es una transmisión cerebral de una corriente eléctrica que ocurre dentro del cerebro, pero esa información química es posible que se transmita entre personas. Ahora, todavía no tenemos un lenguaje en esa terminología que nos permita estudiar, como ocurre con las otras interacciones, electromagnética, gravitacional, que sean de largo alcance, naturalmente. Las débiles, interacciones nucleares débiles y fuertes no son tan largo alcance como para poder afectarnos nosotros, pero quizá la información química sí que esté siendo usada entre nosotros para poder comunicarnos. ¿Hasta qué punto es determinante? Es posible que sea tan importante como los gestos. Es posible que la información esté en nuestra forma de expresarnos, en el uso de las manos. Es algo que aquí en Italia se usa muchísimo y que siempre envidiamos los españoles. Ojalá pudiéramos expresarnos tan bien con las manos como vosotros. Hay mucho de expresión no verbal que claramente ayuda a esa comunicación. Y puede no ser ondas. Esto que te describo no son ondas. Está bien. Pero tendría que... Una última cosa es, efectivamente, todo es vibración. Nosotros estamos hechos de partículas. Las partículas, según la teoría
más elegante, son vibraciones de una corda elemental y las partículas diferentes son diferentes notas de las mismas cuerdas. Así que efectivamente uno podría decir todo vibra, todo es vibración. Y eso efectivamente me hace pensar a una frase, que creo que sea de Schopenhauer, que es que la música, ¿no? La música nos afecta mucho, la música, interacciona mucho con nosotros. Y la frase es que la música es la forma de arte perfecta porque no desvela nunca su último secreto. Esto es algo que efectivamente pone las vibraciones, las ondas, en un lugar especial de nuestra existencia. Vale, gracias. ¿Y más preguntas? O domande anche. En italiano aceptamos domande también. Buenas tardes. Probablemente mi pregunta será más sencilla. Pido perdón. No, mi pregunta es, he oído que hay, me han dicho que hay también agujeros negros en el sistema solar. Cuando me lo han dicho, yo me he quedado un poco raro, porque digo, ¿dónde está toda esta masa, toda esta gravedad, esta fuerza? ¿Es verdad o no es verdad? Yo creo la respuesta es vuestra. Bueno, vamos a ver. Como todo, estas noticias a veces son pura especulación, pero la manera que uno tendría de detectar esos agujeros negros es de dos formas fundamentalmente. Por una parte gravitacional, esos agujeros negros tienen masa y pueden modificar las órbitas de otros objetos que conocemos bien. Y que creo que es así como se planteó la posibilidad de que hubiera un agujero negro en el sistema solar, porque se veían modificaciones en las órbitas de algunos objetos transuránidos, más allá de la órbita de Plutón, que tenía un comportamiento que no podía ser si no fuera porque había ahí un objeto muy similar a la masa de Neptuno, 10⁻⁵ masas solares, que distorsionaba las órbitas de estos objetos. Ahora, no tenemos ninguna evidencia directa de ese objeto. Es decir, no directa en el sentido de que si es un objeto como un agujero negro y vive en una región suficientemente densa, habrá algo de materia que caiga en ese agujero negro y de alguna manera refleje en esa caída, se calienta y emite alguna luz. Puede ser en infrarrojo, visible o incluso rayos X, dependiendo de la naturaleza de la materia que cae. Entonces, no tenemos ninguna evidencia de ese tipo. No nos ha llegado ninguna luz en ondas electromagnéticas. Si es un agujero aislado, tampoco emite ondas gravitacionales. El que estuviera tan cerca nos daría la pista de decir, hombre, pues a lo mejor tenemos suerte. Y resulta que emite ondas gravitacionales y estamos viendo una señal que no proviene del universo profundo, sino que viene de nuestro sistema solar. Eso sería fascinante. Para eso necesitaríamos masas muy grandes. Ya no estaría solo ese agujero negro. Tendríamos que tener otro planeta como Júpiter orbitando alrededor de ello para poder tener una amplitud suficientemente grande como para poderlo ver aquí. De manera que por ahora eso yo lo trataría como una especulación, una duda científica, y que eventualmente podría ser resuelta si tenemos mejores sensores. Si mejoramos nuestra capacidad, por ejemplo, de resolver la emisión de rayos X en esa región del cielo donde se espera que esté el objeto según las órbitas que ha perturbado. Por ahora no tenemos esa información. Esperamos en un futuro alcanzarlo. Vale, aprovecharía para una pregunta mía, cómo se van después Eugenio y Nanda. Y bueno, yo tengo preguntas provocativas también para Juan, pero luego preguntaré, que él se quedará, así que de momento. Pues primero una cosa, yo tengo que defender también la física de aceleradores, porque trabajo más en aquel campo, ¿no? Por ejemplo, la ecuación de estado que tú mencionas, Nanda, por ejemplo, incluso en aceleradores se puede abordar. Por ejemplo, en Electron Collider estoy mirando al profesor Shimemi, que trabaja también en esto. El estado de una materia que se llamaría color glass condensate, que puede ser una cosa, una propuesta, ¿no? Digamos, parece que se puede abordar. La pregunta es para Eugenio, luego preguntaré cosas a Juan. La Big Science, grandes aparatos, Einstein Telescope, bueno, incluso yo estoy pensando en el CERN, FCC o cosas, o incluso ITER en fusión nuclear. Me espantan un poco en el sentido que estoy pensando en los jóvenes, ¿no? Que son el futuro. Y me da miedo pensar que igual algunos de ellos se puedan espantar
de tener que esperar tantos años para ver los resultados de los que están estudiando, ¿no? Y bueno, en ondas gravitacionales quizás menos porque hay Virgo, hay otros aparatos que están marchando, pero en otros campos de la física yo tengo miedo que algunos estudiantes puedan decir que esto de Big Science es bonito porque es fascinante, pero digamos un experimento más pequeño, encima de una mesa, con átomos fríos, con cosas que se aplican igual en dispositivos, puede ser más interesante, más divertido. ¿Qué te parece? Sí, no, tienes razón. Efectivamente, empezar ahora un experimento que tú sabes que tiene que diseñarlo y construirlo y los primeros datos llegarán en 30 años, por ejemplo. Esto efectivamente te pone un problema, ¿no? Tú quieres ver el fruto de tu trabajo en el inmediato o en pocos años. Pero no todas las investigaciones son así. Por ejemplo, las ondas gravitacionales, cuando hemos empezado, no se sabía si se llegara a medir y cuándo. Porque también se dice, ¿no? No es el objetivo, lo importante es el viaje, es el recorrido que haces. Si tú aprendes muchas cosas, si te diviertes, si te apasiona, entonces también el trabajo para llegar allí puede ser fascinante. Pero efectivamente el problema del Future Collider es un poco esto. Se ha mencionado. ¿Dónde se encontramos los jóvenes que se sometan a este camino tan largo antes de trobar un... Eso es verdad. Es un problema sociológico, decimos, ¿no? Es nuevo, porque hasta ahora en todas formas los instrumentos en 10 años se desarrollaban. Efectivamente es un problema nuevo y a ver, se tendrá que ser muy inteligente para encontrar milestones, resultados en el camino, cosas así. Vale, yo creo que paramos un momento para saludar a Eugenio y Nanda, que bueno, lo agradecen, entiendo. Igual, Andrea solicita una foto antes de salir, así que queremos un fotógrafo ahora ya y luego saldremos. A ver si hay preguntas para Juan. Yo tengo muchas para él, porque es un compañero teórico, así que me llama mucho la atención de poder investigar lo que opina en algunas cosas. Pero buenas tardes. Quería saber, se habla mucho ahora de inteligencia artificial. ¿Cómo se aplica o cómo la utilizáis y qué uso veis para vuestra investigación? Como toda gran técnica, que todavía no entendemos bien, por cierto, tiene mucho futuro, en el sentido de que se está explorando ahora cuáles son las posibilidades que nos da la inteligencia artificial para analizar problemas que pueden ser muy complejos y que además requiere de unas bases de datos inmensas. Claramente, los métodos usuales que se usaban en el análisis de esos datos no son suficientes. Se nos ha salido, digamos, de las manos la capacidad de poder hacer esa exploración de esos datos. De manera que la inteligencia artificial se está usando sobre todo en estos momentos para poder desentrañar qué información podemos extraer de esos datos que nos dé pistas de fenómenos fundamentales. Todavía está por desarrollar. La inteligencia artificial en estos momentos, todo redes neuronales, más que los large language models, sobre todo las redes neuronales, requieren de un entrenamiento, ¿de acuerdo? Y ese entrenamiento se hace con los datos que tenemos ahora. No lo puedes hacer con datos que vas a tener, sino los que tenemos ahora. De manera que para poder interpolar, es decir, ¿qué hay que decir? Vamos a distinguir entre interpolar y extrapolar. Cuando tenemos una serie de datos con un entrenamiento muy amplio, está claro que un fenómeno que ocurra en alguno de los eventos de ese entrenamiento va a ser reconocido rápidamente por la red neuronal. Va a encontrar un patrón y va a reconocer que ese patrón estaba entre el entrenamiento. Ahora, objetos o fenómenos que salen fuera del entrenamiento, la máquina no va a saber interpretarla correctamente. Le falta extrapolar. Y ahí es donde la inteligencia artificial todavía no está lo suficientemente desarrollada como para poder dar el salto a la extrapolación. Algunos investigadores están encontrando que en la frontera de ese entrenamiento sí se puede explorar, pero es solamente en la frontera.
de ese entrenamiento. Es posible que en un futuro, y por eso es por lo que digo, todavía se está investigando en ello, que en un futuro entendamos suficientemente bien cómo funcionan esas redes neuronales, entendamos desde el punto de vista físico, no puramente casuístico, sino por qué es que responden bien a esas preguntas. Vamos a poner un ejemplo. El plegado de proteínas, protein folding, que se dice, ¿no? Inicialmente le daban los datos de cómo se formaban las proteínas y eventualmente con una cadena lineal, que produce a partir del RNA la secuencia de aminoácidos, veían de qué manera se formaba una estructura tridimensional de una proteína. Probaron con proteínas que no habían sido introducidas en ese entrenamiento y encontraron que eran capaces de encontrar las formas tridimensionales de esas proteínas. Eventualmente se dieron cuenta de que la máquina había entendido que la forma de llegar a esa estructura tridimensional no era solamente minimizando la energía, sino que era también maximizando la entropía. Es decir, que se habían olvidado de que había un concepto fundamental físico que no estaba siendo usado en principio para poder describir la formación de las proteínas, que sin embargo la máquina había encontrado. Por eso, si finalmente entendemos cuáles son los mecanismos por los cuales la inteligencia artificial está comprendiendo los fenómenos, seremos capaces de entender mejor si se puede extrapolar o no. Todavía hay mucho que estudiar y es posible que los fenómenos que están ocurriendo dentro de esa red neuronal eventualmente tengamos mecanismos de feedback, de preguntarle a la máquina, oye, ¿cómo has llegado a ese resultado? ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a sospechar que eso se estaba haciendo de esta manera? Entonces, cuando los datos son muy amplios, como es en estos momentos en ciencia, sobre todo en ciencia como la que estamos describiendo aquí, con ondas gravitacionales, con grandes estructuras, estructura a gran escala del universo, necesitamos comprender en realidad qué es lo que está ocurriendo dentro de esas máquinas para poderlo usar. Sí, muchas gracias. Yo lo que me he dado cuenta también con la intervención que han hecho esta mañana sus compañeros es que entiendo que a lo mejor hay un confín del universo. ¿Se puede decir esto o no? ¿Y este confín es el Big Bang o no? Porque me se han creado varias dudas respecto a lo que se ha hablado, ¿no? Entonces, también que nosotros estamos una galaxia muy marginal, nosotros estamos al margen de la galaxia. Entonces decimos, ¿se me puede un poquito aclarar este punto, por favor? Voy a intentarlo. Para ello hay que tener una visión del espacio. Vamos a ver, cuando hablamos de confín, hay que entenderlo no solamente como un lugar en el espacio, un punto en el espacio, sino también en el tiempo. Cuando digo en el tiempo es porque nosotros no tenemos acceso a todo el espacio que nos rodea, tenemos acceso solamente a aquello que nos llega a partir de un agente, un informador. En este caso la luz, puede ser las ondas gravitacionales, los neutrinos, la luz. De manera que podemos llegar al límite al cual ha dado tiempo la evolución del universo a que nos lleguen esos mensajeros. ¿De acuerdo? Eso nos da un confín, eso lo conocemos como el horizonte cosmológico. ¿De acuerdo? Ese horizonte cosmológico, naturalmente, en estos momentos, 13.800 millones de años, pues tiene un tamaño. Dentro de otros 1.000 millones de años tendrá otro tamaño mayor. ¿De acuerdo? Si continuamos así, y no nosotros, sino las siguientes generaciones, y quizá otros seres que observen el universo miles y miles de millones de años más tarde, es posible que empiecen a haber regiones cada vez mayores del universo, o quizá no. Y ahí es donde entra la importancia de la primera pregunta, ¿de qué está hecho? Porque si el contenido del universo... Si el contenido del universo es más allá de lo que entendemos hoy en día, la materia ordinaria de la cual nosotros estamos hechos, la materia oscura y la energía oscura, y esa energía oscura tiene una dinámica tal que se mantiene constante a lo largo de la evolución del universo, eventualmente esa materia dominaría la expansión del universo. Y en ese caso, los confines del universo son finitos. No podremos tener acceso más allá de una cierta distancia. Se conoce como el horizonte de De Sitter, que es el resultado en el cual este universo, dominado por esa densidad de energía constante, terminaría expandiéndose. No tendríamos ninguna posibilidad de llegar más allá, porque hay un límite fundamental a nuestra exploración. Más allá de la velocidad de la luz no podemos alcanzar un objeto más lejano y, por tanto, nos daría un contorno, un confín. Ahora, respecto del Big Bang, yo quisiera aclarar un aspecto. Claro, en relatividad especial nos damos cuenta de que lo que observamos no es la hipersuperficie en la que vivimos, sino aquello que nos llega en forma de luz del pasado. Se conoce como el cono de luz pasado.
Eso quiere decir que nos podemos preguntar, si miramos en la dirección del fondo de radiación, que está en todas direcciones, en todos los puntos de ese fondo de radiación está el Big Bang. Es decir, que el Big Bang no está en un punto del espacio, pero está en todas las direcciones del espacio. Parece una paradoja, pero es un hecho. Si nos vamos a ese fondo de radiación y nos preguntamos de dónde venía la información que ha llegado a ese punto del espacio, vemos que toda esa información venía del Big Bang. El Big Bang está en todos los puntos de esa superficie. Eso es una forma de interpretarla también, sí. Vale, yo tengo preguntas, pero si hay preguntas del público son más importantes de las mías. Bueno, me dejan. No, vale. Juan compartimos despacho en Valencia 3 días hace, final de los 90, y tú tenías muchísima ilusión entonces porque habían salido datos que confirmaban la teoría de la inflación, ¿no? Digamos, anisotropías. Y quería preguntarte, ¿qué le falta a la teoría de la inflación para ganar el premio Nobel, por ejemplo, a Alan Guth? Porque no, quiero, digamos, decir una cosa. Es una teoría, entiendo, que se puede falsificar, primero, cosa que la teoría que mencionaba Eugenio creo que no se puede falsificar, teoría de cuerdas, ha dicho muy elegante, pero digamos tiene un problemillo. Y no encuentro problemas porque encontrando monopolios se podría falsificar, entiendo, ¿no? Monopolios magnéticos. Por favor. Muchas gracias por esta pregunta y realmente es relevante. Es una pregunta científica. Y efectivamente, lo relevante a la hora de hacer ciencia es estar seguro de que aquello que uno explora sea testable. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que la teoría de cuerdas, y he trabajado en ello, de hecho hice mi tesis en la teoría de cuerdas, es una estructura matemática extraordinariamente compleja y enormemente atractiva. Tiene una capacidad de predicción muy potente. Sin embargo, el régimen de aplicabilidad de esa teoría está lejos de nuestra experimentación. Ocurre a unas escalas de energía a las cuales no tenemos acceso con nuestros aceleradores. Incluso mirando en el origen del universo, las propiedades que vemos del universo en concreto a través de inflación, nos aleja esa información, nos la lleva fuera de nuestro alcance. De manera que la teoría de cuerdas no sería predictiva. Sin embargo, la teoría de inflación, como propuesta general, es lo más sencillo que tenemos en estos momentos para describir ese origen del universo. Pero yo quisiera aclarar que de la misma manera que nuestro conocimiento ha ido avanzando y hoy en día entendemos que la teoría de Yukawa, que hablaba de las interacciones fuertes por intercambio de un pión, una masa que Yukawa predijo y que efectivamente más tarde se vieron en los piones, era una descripción efectiva de algo que más tarde hemos entendido proviene a través de la cromodinámica cuántica, donde hay otra interacción, que son los gluones, los que de verdad están llevando la interacción fundamental. Que los piones no es más que una interacción residual que queda comunicando entre protones esa interacción fuerte. De la misma manera, la conductividad, que en la teoría de Landau-Ginzburg no era más que descrita por un escalar que mediaba esas interacciones, que mantenían unidos los objetos que tenían esta superconductividad, más tarde se entendió en términos de pares de Cooper. De manera que es posible que la descripción que tengamos de la teoría inflacionaria, que es una teoría efectiva en términos de un campo escalar, ese campo escalar podría ser el Higgs. Quiero aclarar aquí, no necesitamos física más allá del modelo estándar. Solamente con el Higgs y un acoplamiento a la gravedad, no mínimo, ya tenemos la teoría de inflación. Ahora, igual el Higgs tampoco es un escalar fundamental. A lo mejor tiene una estructura interna, a lo mejor tiene unos pares de Cooper dentro. Pero todos ganaron el premio Nobel. Bardeen Cooper ganó el premio Nobel, Yukawa ganó el premio Nobel, o Higgs ganó el premio Nobel. Para poder, que es tu pregunta, para poder confirmar que efectivamente la teoría de la inflación es la responsable de las anisotropías que vemos en el fondo de radiación y de la estructura en forma de galaxias y estos cúmulos de galaxias, sería encontrar eso que mencionaba yo antes, ese fondo cósmico de ondas gravitacionales. Y lo vemos a través del efecto que tiene sobre la polarización de los fotones que se forman junto con el fondo de radiación. Esa polarización tiene dos tipos, lo que se llama de tipo E, tipo gradiente, o de tipo B, tipo rotacional. Bueno, pues el modo rotacional de la polarización no se ha detectado todavía. Y ese modo es el que lleva la información sobre la naturaleza de inflación. Si conociéramos, si fuéramos capaces de medir, y ya te digo, es una medida muy concreta, y ya hay un experimento diseñado para hacerlo, de hecho, más de uno. Hablaba de este satélite Lightbird que proponen los japoneses para mandar dentro de una década o así, pero también se están construyendo en estos momentos en Chile los detectores de esta polarización de los fotones en grandes radiotelescopios de microondas. Bueno, pues esa medida determinaría definitivamente
si la teoría de inflación es la responsable, porque hay una relación de consistencia entre lo que vemos en el fondo de radiación en energía y en polarización. Mucha suerte. Muchas gracias. A ver si Más es verdad. preguntas. Tenemos 3 minutos, después tenemos la cena que no puede esperar. Vale. Ignazio. Profesor Shimemi, compartimos el mismo espacio durante un año. Es verdad, es verdad. Bueno, como has llevado en causa, digo, va, intervengo. Hay una cosa fascinante en la física, es la interacción entre observar y experimentar. Son dos cosas diferentes. Sí. Galileo observó y experimentó. Ahora, estos dos campos se van separando cada vez más. Y estamos llegando donde los experimentos no dan abasto, en el sentido, no alcanzan las energías necesarias para comprobar las ideas que vienen a los cosmólogos. ¿Y cómo ves tú la cosa? De esta separación incipiente entre cosmología, la parte observacional y la parte experimental. Es una estupenda pregunta y efectivamente todo cosmólogo que se precie ha de ser consciente de que hay una limitación. Nosotros, como seres que vivimos en un planeta con alcance de unas ciertas energías, lo único que podemos hacer con respecto a ese universo es llegar a inferir el comportamiento de ese universo por los mensajeros que nos llegan. Y antes hablaba de las ondas gravitacionales, además de los fotones en todas las frecuencias, posiblemente neutrinos, eventualmente rayos cósmicos. Creo que la clave está en que hay una estructura formal detrás que permite unificar todas esas observaciones como si fueran distintos experimentos. Y voy a ser más claro. Cuando vemos neutrinos, fotones y ondas gravitacionales provenientes todos de un mismo evento, como pueda ser la colisión de dos estrellas de neutrones en una kilonova, como se dio el 17 de agosto del 2017, ahí tenemos información complementaria de cada una de las interacciones. ¿Y por qué es importante? Porque nos revelan aspectos distintos de la colisión. La parte exterior nos habla de las cargas y esa es la luz que nos llega en forma de rayos gamma. Muy en el interior están las reacciones electrodébiles que producen neutrinos que eventualmente nos llegan también, que lo que nos permiten ir generando los núcleos de número atómico cada vez mayor. Y finalmente las ondas gravitacionales que nos hablan del mismísimo núcleo de la colisión, allí donde ni los neutrinos ni los fotones llegan, porque han sido dispersados y la información que nos llega, como la superficie del Sol, no nos permite hablar de qué es lo que está ocurriendo en el interior del Sol, solamente vemos los fotones de la superficie. Pues lo mismo, en el caso de las colisiones de estrellas de neutrones, permitiría, gracias a esa combinación de distintas observaciones, entender qué es lo que está ocurriendo en el interior. Llega un momento en el que los fenómenos que exploramos tienen energías que son muy superiores a las que como humanos podemos generar o regenerar en el laboratorio. Lo más atrás que hemos podido explorar es ese quark-gluon plasma, el plasma de quarks y gluones, haciendo colisión de núcleos pesados en aceleradores y llegar a energías del orden de, como digo, 200 megaelectronvoltios. Quizá podemos conocer las propiedades fundamentales de las partículas, las cargas, las masas, energías muy por encima, por ejemplo, hasta la masa del top, pero no mucho más allá de un teraelectronvoltio, que es donde se han quedado los aceleradores actuales. De manera que extrapolar de ahí al origen del universo requiere una estructura formal, un constructo matemático, si quieres, unas leyes, unas reglas de manejo. Afortunadamente, el universo es lo suficientemente sencillo en esa época como para que las reglas que inferimos y que extrapolamos a esa época parecen funcionar bien. Y quizá esas reglas nos dan pistas de cómo debería ser el universo. Si lo que nosotros deducimos de la evolución posterior del universo no concuerda con esas reglas, tendremos que descartarlas. O sea que el método científico funciona también con las observaciones. Quiero dejar aquí claro que no estamos perdiendo la capacidad de usar el método científico. Lo único que está ocurriendo es que la metodología para aplicarlo es distinta. No es la de un experimento en el que tú cambias tus condiciones iniciales. El universo es el que se nos ha dado y podemos como mucho observarlo cada vez más finamente, cada vez con mejores detectores, con otro rango de frecuencias, por ejemplo en ondas gravitacionales, que nos daría otro aspecto distinto. Entonces, la ingenuidad, o ingenuity, no es ingenuidad, la inventiva humana es fascinante y nos permite, con la tecnología que tenemos, explorar cosas que hasta entonces no se había hecho, como por ejemplo lo que mencionaba antes de interferometría atómica, usando los átomos que están entrelazados para poder interpretar en otra región, en otra banda de frecuencias. De manera que, por ejemplo, con esto, si llegamos a frecuencias del gigahercio, nos estamos acercando cómo era el universo
en sus primeros orígenes, 10 a menos 35 segundos después del Big Bang, cuando las ondas gravitacionales generales entonces se desacoplaron. Fíjate que de la luz no podemos ir más allá de 380.000 años, de los neutrinos no más allá de un segundo. Con las ondas gravitacionales podríamos llegar a 10 a la menos 35 segundos y testar esas propuestas. Fantástico. De manera que sí que podemos ponernos las gafas adecuadas y poder ver más allá. Fantástico. Y eso todavía no está con nosotros, pero estoy convencido de que llegaremos. Yo diría, muchas gracias, Juan. Se queda con nosotros, así que durante la cena podemos preguntar lo que queremos. Yo, por ejemplo, me dejaréis cenar, ¿no? Tengo muchas preguntas provocativas, además, que no pude preguntar ahora, pero luego no te dejaré comer tranquilo. Vale, muchas gracias, como siempre, y tendremos un evento sobre tecnologías cuánticas que tú has mencionado antes, ¿no? Para medir... Así que son cosas siempre correlacionadas, porque la física está toda interconectada, es la función de onda del universo, yo digo. Así que muchas gracias y bueno, que progresen. Gracias a vosotros.